muchachos? Bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo con Mr. López. Y hoy en este episodio en particular vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de los paneles solares y su relación con los bancos de baterías. Y cuál es el criterio de selección de un panel solar, cuál es el modo de instalarlo y qué se debe hacer y qué no hacer cuando estoy seleccionando paneles solares para mi bote. Bueno, para nadie es un secreto que el tema de las baterías y el tema de los paneles solares es el tema de moda hoy en día, porque queremos que nuestra casa sea autosuficiente, porque queremos que nuestro vehículo sea autosuficiente, porque queremos que nuestra motocicleta, nuestro barco, todos sean autosuficientes. Cuando yo digo autosuficientes es que produzcan, colecten su propia energía y se autosustenten ellos solos. Y esa es la ecuación que cientos de miles de personas en el mundo entero están tratando de resolver a su favor usando una y otra técnica. Pero al final del día, todas las técnicas convergen en las baterías. Y es qué tan capaces son mis baterías de almacenar la mayor cantidad de amperios y qué tan capaces son mis baterías de soltar esos amperios de una manera suave y ordenada. Y ahí es donde diría yo que está el trancón de toda esta ecuación de los vehículos híbridos, de los vehículos eléctricos, de las casas autosuficientes, es en la capacidad de las baterías, pero también en la capacidad de los paneles solares, porque pues de nada me sirve un buen banco de baterías si no tengo un buen grupo de colectores de paneles solares que me ayuden a colectar energía para almacenarla en esas baterías. Una cosa que sí debemos tener claro es que los paneles solares, pues ellos son un cargador de baterías. Ellos colectan energía y la envían para almacenarla en unas baterías. Sí, ellos son otros cargadores de baterías como los cargadores de baterías tradicionales que tenemos en nuestros botes, como los cargadores tradicionales que tenemos en nuestro carro. En nuestro carro tenemos un alternador, es nuestro cargador de baterías. El cargador de baterías que usamos a diario para cargar nuestro teléfono celular, ese es otro cargador que convierte corriente alterna en corriente directa o rectificador. Bueno, pues los paneles solares son unos colectores de energía que cargan los bancos de baterías y los mantienen cargados lo mejor posible. Bueno, pues como son unos cargadores de baterías, el criterio de selección y el criterio de instalación debe hacerse muy parecido al criterio de selección que utilizamos para seleccionar un cargador de baterías. ¿Cuál fue el criterio? Si ustedes recuerdan, lo explicamos en otros capítulos. El criterio para seleccionar un buen cargador de baterías es que, por regla, ese cargador de baterías tenga una capacidad en amperios por hora de no menos del 10% de la capacidad del banco de baterías. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Supongamos que yo tengo un banco de baterías de una o más baterías conectadas y entre ellas suman 600 amperios por hora. Esa es la capacidad en amperios de mi banco de baterías, 600 amperios por hora. ¿Cuál es el cargador de baterías recomendado para ese banco de baterías? Bueno, es un cargador de baterías que debe ser de mínimo 60 amperios, el 10% de la capacidad del banco de baterías. ¿Por qué? ¿Por qué el 10%? Bueno, porque con el 10% a ese cargador de baterías le va a tomar 10 horas, de pronto un poquito más, 11, 10 horas cargar este banco de baterías. 60 por 10 son 600. Y ese se considera que es un número bueno cuando hablábamos de baterías de plomo ácido o baterías de gel o baterías de polvo, de AGN. Decíamos que recobrar ese grupo de baterías completamente descargadas desde 0 hasta el 100% en 10 horas es un buen número. Por supuesto que pues hemos aprendido que la regla de oro es no descargar estas baterías completamente. Si no son de litio, no descargarlas menos del 50%, y si son de litio, pues procurar no más del 80%. ¿Por qué? Para que le tome mucho menos tiempo a los cargadores de baterías recuperar ese banco de baterías. Esa era la regla de oro, que el cargador de baterías debería ser mínimo el 10%
de la capacidad que tiene el banco de baterías. Mínimo. Por supuesto, si para ese mismo banco de baterías de 600 amperios mi cargador de baterías no es de 60 sino de 80, no, entonces ya no voy a necesitar 10 horas para recuperar desde 0 hasta 100 ese banco, sino probablemente 6 horas o 7 horas. Y si voy subiendo en capacidad de mi cargador de baterías, voy a necesitar menos tiempo. El mínimo debe ser el 10%, si se puede más, mucho mejor, porque voy a requerir menos tiempo para recuperar la carga de mi banco de baterías. Y eso está claro, y así lo hemos venido haciendo y así lo recomiendan otros ingenieros, otros autores de otros libros y otros científicos. Esa es una regla de oro buena y adecuada. Pero ahora hablemos de los paneles solares y de los barcos específicamente. El problema con los paneles solares es que nosotros necesitamos una buena área en el techo para poner la mayor cantidad de paneles solares que podamos, porque nosotros queremos colectar una buena cantidad de amperios para mandárselos a ese banco de baterías. Ese es el secreto y ese es el inconveniente. En algunas casas pues no hay inconveniente porque tenemos cantidad de área en el techo y pues no hay inconveniente. Pero en los barcos sí hay inconveniente. Especialmente en los barcos a motor, pues tienen un pequeño techito encima de la torre, y en ese pequeño techito pues no nos caben sino 2, máximo 3 paneles. Y de pronto con esos 2 o 3 paneles no es suficiente para el banco de baterías tan grande que queremos tener. Por ejemplo, en los veleros que son tan angostos, pues tenemos unas áreas muy limitadas. Está demostrado que los mejores botes que se comportan muy bien para instalar paneles solares son los catamaranes, y hemos en mis clases ayudado a estudiantes como Yoli y Steve, como Chris y Claudia, y otros más, a instalar paneles solares en sus catamaranes para que vivan en ellos como viven ellos, muy felices en sus botes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los botes y qué es lo que pasa en el mar? Bueno, pues otros ingenieros, otros científicos han demostrado que en un día pleno de sol, en el Caribe, por ejemplo, que es muy bueno y muy resplandeciente y muy abundante, en un día de buen sol, realmente, hablemos de un velero, hablemos de un catamarán, realmente son efectivas 4.5 horas, máximo 5 horas del día. De esas 10-12 horas, entre 4:30 y 5 horas son efectivas de buen sol. Bueno, ¿por qué? Mucha gente me hace la pregunta, bueno, porque acuérdese que las velas y el mástil hacen sombra. Y acuérdese que los paneles solares están organizados en grupos que están armados en serie y a su vez esos en paralelo con otros. Son celdas solares, celdas fotovoltaicas, se agrupan en serie y se agrupan en paralelo para obtener los voltajes y las potencias que están diseñados cada panel solar. Cuando el mástil, cuando la vela hace una sombra completa, anula todo un grupo de celdas y anula un panel completo en algunos casos. Es por eso que en promedio, entre una y otra de esas 10-12 horas del día, solo 4:30-5 horas son realmente efectivas, que se pueden considerar útiles para hacer cálculos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un grupo de baterías, necesito crear un grupo de paneles solares que me recuperen esas baterías en máximo 5 horas, porque no tengo más. Yo debo recuperar las baterías en 5 horas. Entonces, ese criterio que utilizábamos para seleccionar un battery charger, para seleccionar un cargador de baterías adecuado para ese banco de baterías, de que fuera del 10% mínimo, aquí con los paneles solares debemos ser un poco más estrictos porque tenemos menos tiempo y vamos a poner lo que sea de un 20%. ¿Qué quiere decir? Que el grupo de paneles solares debe tener una capacidad en vatios o en amperios, pues podemos usar cualquiera de los dos, que sea el 20% de la capacidad que tiene el grupo de baterías en amperios o en watts, en vatios. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, yo tengo 2 baterías de 48 amperios como las que tengo en mi prototipo solar. Cada batería de esas tiene 48 voltios y 100 amperios. Bueno, si esas 2 baterías de 48 voltios, 100 amperios las conecto en paralelo,
Voy a tener 48 voltios y 200 amperios. Voy a tener 9600 vatios. 9600 vatios. Ok, si yo siguiera la regla del 10% necesitaría 960, pero dijimos que para un bote vamos a seguir la regla del 20%. Entonces voy a necesitar 1800, 1900 vatios. Ok, entonces ahí es donde me debo ir a investigar en internet qué paneles solares buenos existen en el mercado que cumplan con los requisitos del área que yo tengo, me sirven para proveer ese 20% que necesito para recargar mi banco de baterías en 5 horas si estuvieran descargadas completamente. Bueno, pues hay muchos. Probablemente en el momento que estamos haciendo este video ya lo que voy a decir aquí es obsoleto y en unas semanas hay paneles solares más eficientes. Encontré esta mañana en internet unos paneles solares de 600 vatios que vienen disponibles en 12 voltios, en 24 y en 48 voltios. Antes de seguir, quiero decirles una cosa. Por experiencia, les recomiendo que cuando configuren su banco de baterías para su bote, lo hagan con el mayor voltaje posible. ¿Puedo hacerlo en 12 voltios? Sí, puede hacerlo en 12 voltios. ¿Puede hacerlo en 24? También. ¿Puede hacerlo en 48? Mejor. Mucho mejor. Porque voy a necesitar colectar menos amperios. Y eso va a ser muy útil a la hora de seleccionar los paneles solares y las baterías y el peso que le voy a agregar al bote. Y voy a utilizar cables más delgados y voy a agregar menos peso. Entonces yo les recomiendo grupos de baterías de más voltaje porque voy a necesitar correr menos amperios y lo voy a hacer con cables más delgados. Ese es un criterio muy importante de selección. Ok, volvamos al ejemplo. En este caso de las dos baterías de 48 voltios y 100 amperios tengo 9600 vatios. Ok, entonces encontré en el mercado unos paneles solares de 600 vatios y los voy a comprar en 48 voltios porque en eso están mis baterías. Entonces, acuérdense la ley de Ohm, potencia igual voltaje por intensidad. Entonces 600 igual a 48 por la intensidad. En ese caso la intensidad es de 600 dividido 48 es de 12.5 amperios. Ok, entonces fíjese una cosa. Para este banco de baterías el voltaje es de 200 amperios. Si yo me fuera por el 10%, necesitaría 20 amperios, ¿cierto? Pero me voy a ir por el 20%, que es 40 amperios. Ok, necesito 40 amperios. Con un solo panel solar tengo 12.5 amperios. Si pongo dos paneles solares en paralelo, tengo 25 amperios. Si pongo 4 paneles solares en paralelo, tengo 50 amperios. Y voy a estar por encima de la norma, por encima de los 40. Y voy a estar muy cómodo cargando mi banco de baterías en menos de 4 horas. Muy interesante, ¿no? Porque ya hay paneles solares de muy buena capacidad en vatios y por supuesto en amperios, como este caso, paneles solares de 600 en 48 voltios que me da 12.5 amperios. Para este caso específico, de este banco de baterías de 200, siguiendo la regla del 20%, necesitaría 40 amperios. Si tengo por panel solar 12.5, en 4 paneles solares yo tengo 50 amperios. Estoy por encima de la norma del 40. Con 4 paneles solares, si tengo buena área en el rack que tengo en mi bote, en mi catamarán, en mi sailboat, pues estaría muy bien y estaría recargando mi banco de baterías muy rápido y muy eficiente. Les voy a contar un ejemplo. Mi amiga Yoli y mi amigo Steve, ellos hicieron esta misma instalación con este mismo criterio. Se acuestan ellos en su bote con su familia y en la noche el banco de baterías se baja del 100% al 94%, amanece en el 94%, se comieron el 6%, consumieron el 6% durante la noche, entre luces, entre equipos, entre una y otra cosa. Ellos entre las 6 de la mañana y las 9:30, 10 de la mañana las baterías ya están al 100% con el sol.
ese 4, ese 6% lo recuperan muy rápido y tienen un criterio, siguieron el criterio del 20%. Es decir, los paneles solares tienen una capacidad en vatios o en amperios del 20% como mínimo de lo que tiene de capacidad en vatios o en amperios el banco de baterías. En este ejercicio tenemos como el 25%, y pues por supuesto me va a cargar mi banco de baterías en 4 horas o algo menos. Bueno muchachos, ese es un criterio que quería compartir con ustedes, que lo tengan siempre presente. Para elegir los paneles solares, la capacidad debe ser del 20% de la capacidad del banco de baterías. Para elegir un cargador de baterías, la capacidad debe de ser del 10% en comparación del banco de baterías. No se les olvide, muchachos, tener en cuenta que para todas estas uniones que hacemos de los paneles en serie y en paralelo, deben comprar conectores hembra y macho y conectores dobles, y deben comprar la pinza especializada para terminales de ferrux. Este tipo de terminales y la pinza especial. Compren el kit que viene con diferentes gauge, diferentes espesores, y la pinza para comprimir los terminales, y de esa manera la instalación de estos terminales hembra y macho para conectar paneles en serio o en paralelo se hace muy sencillo. No se les olvide comprar los terminales, comprar las pinzas, y van a trabajar muy cómodos. No se les olvide la regla, el 20% de la capacidad en los paneles solares, el 20% con respecto al banco de baterías. Un abrazo, espero que lo disfruten, espero que practiquen en su bote, espero que practiquen en su casa, y espero que hagan el análisis. Si en su casa ya hay paneles instalados, hagan el análisis y miren a ver qué capacidad tienen. Todos los paneles en la parte superior tienen el indicativo de la potencia en vatios y los amperios de salida. Hagan el ejercicio si los paneles solares que ustedes tienen en su vehículo, en su casa, son suficientes para el banco de baterías que tienen. Mucha gente se queja, yo no sé qué pasa, a mí no me gusta este sistema, estas baterías nunca se recargan al 100%. Bueno, probablemente la capacidad de los paneles solares no es suficiente para este banco de baterías. Analícenlo bien, miren cómo están conectadas las baterías en serie, en paralelo, hagan el dibujo aparte, verifiquen cuál es el positivo último de salida y el negativo, y miren cómo están conectadas las baterías y calculen qué capacidad en amperios tienen. Y luego vayan al grupo de paneles solares y mírenlos cómo están conectados y calculen qué capacidad tienen de salida en amperios. Bueno, esa capacidad en amperios del banco de paneles solares debe ser mínimo el 20% de la capacidad en amperios del banco de baterías. Un interesante ejercicio, y interesante que aprendan de este criterio de cómo seleccionar los paneles solares adecuados para un banco de baterías. Cordial saludo.